Bienvenidos al curso de análisis vectorial y continuamos desarrollando las nociones de campos conservativos y este va a ser nuestro cuarto video. En este video yo quiero hacer hincapié en la siguiente idea, ¿no? Vamos a suponer que tenemos f, una función, un campo vectorial definido de R2 en R2 y vamos a suponer que este campo es conservativo. Vamos a pedir que el campo lo sea, ¿ok? Entonces, como el campo es conservativo, nosotros sabemos que existe una función f pequeña. Esa función f pequeña también va a estar definida de R2 en R. Es un campo, en este caso, escalar, tal que si nosotros definimos o denotamos f como una función cuyas funciones coordenadas van a venir dadas por una cierta función m de xy y otra como vamos a llamarla n de xy, si tenemos que f de esta manera, entonces lo que vamos a tener es que gradiente de f pequeña tiene que ser igual a f. ¿Pero esto qué implica? Esto implica, más explícitamente, como el campo es conservativo y f grande tiene esas ecuaciones, eso va a implicar que la derivada parcial de f pequeña con respecto a dx va a ser igual a m y que la derivada parcial de f pequeña con respecto a dy va a ser igual a n. Vamos a obtener este sistema de ecuaciones, Y ahora nosotros siempre en videos anteriores hemos dicho que en el caso de los campos conservativos, por ejemplo, si el campo es conservativo y es de clase CK, si f es conservativo de clase CK, entonces la función de potencial, digamos así, entonces f pequeña es de clase CK más 1. ¿Ok? En este caso, en R2, CK más 1 de R2. Entonces, claro, yo sé que la función f pequeña es de clase CK más 1 y eso implica que las derivadas cruzadas, o sea, la derivada de, por ejemplo, la derivada segunda de f con respecto a dx de y, tiene que ser igual a la derivada segunda de f con respecto a dy de x. Pero entonces esto, dadas las hipótesis que estamos planteándonos, va a implicar lo siguiente. Esto va a ser igual a esto, pero por un lado nosotros tenemos que esta, por ejemplo, de y de x, no va a ser otra cosa que la derivada parcial de m con respecto a dy. Y por otro lado nosotros tenemos, por las hipótesis que estamos manejando, que esta de x de y no es otra cosa que la derivada de n con respecto a dx. Es decir, si f grande, si f, donde f lo tengo de esta manera, si f igual a m, n, ¿ok? Es de clase CK y conservativo, y es un campo vectorial conservativo, entonces nosotros vamos a concluir que la derivada de n con respecto a dx tiene que ser igual a la derivada de m con respecto de y. Esto en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias se conoce como una condición de exactitud, ¿ok? Que tiene la ecuación diferencial asociada a este campo. Cuando ustedes estudian ecuaciones diferenciales y tienen que resolver ecuaciones de este tipo, m de xy de x más n de xy de y igual a 0, si la ecuación diferencial es exacta, es decir, si satisface una condición de este tipo, entonces uno puede conseguir una solución a esta ecuación. Esa es una de las aplicaciones. Bueno, eso viene del estudio de campos conservativos y lo que estoy concluyendo es que si un campo de este tipo es conservativo, esto que está acá, esta identidad es una condición. Va a ser una condición que va a satisfacer el campo, ¿ok? Se va a cumplir. Bueno, esto es importante, ¿ok? Pero hay que tener cuidado. Esto no es un sí, solo sí, ¿ok? Me explico. Si tú tienes que una función de este tipo no satisface esta condición de aquí abajo, ya tú puedes concluir que el campo no es conservativo, pero al revés no. Y el ejemplo clásico o el ejemplo que uno pueda tomar es mirar la función, vamos a escribirla por acá,
f de xy la vamos a definir como la función que viene dada por, la escribo así, menos y entre x cuadrado más y cuadrado, coma, x cuadrado más y cuadrado. Esta función, ¿verdad? Esta función este es un campo vectorial y vamos a ver dos cosas. Primero, que f no es conservativo. ¿Ok? Vamos a pensar un momentico en este ejemplo. Vamos a ver que f no es conservativo, pero si esto lo llamamos m, si esta es mi función m de xy y esta es mi función n, lo que vamos a obtener es que la derivada parcial de m con respecto a di va a ser igual a la derivada parcial de n con respecto a dx. Entonces lo que les estoy diciendo es que esto es una condición que va a ser necesaria pero no suficiente para uno poder estudiar campos conservativos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se determina eso rápidamente para ese ejemplo muy concreto. Bueno, repito acá, repito la definición. Miren un momentico. Ustedes, la primera cosa es fácil de verla, ¿ok? La primera condición es fácil de verificar porque simplemente si ustedes tienen estas ecuaciones, tienen estas funciones que me definen mi función f, obviamente la derivada de cálculo directo aplicando regla del cociente y regla de la cadena, tenemos que la derivada de la función m, de esta que está aquí, de la primera coordenada con respecto a di, no es otra cosa que y cuadrado menos x cuadrado sobre, escribo así, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Esa va a ser la derivación, porque fíjense que sería regla del cociente y regla del cociente y regla de la cadena. Esta derivada por esto sin derivar, menos esto sin derivar por esta derivada, sobre esto elevado al cuadrado, y bueno, les da este factor que está acá. Verifíquenlo. Y esto, si revisan y ahora calculan la derivada aquí, con respecto a x de esta segunda función en la segunda coordenada, pues esto simplemente les va a dar dn de x. Se van a dar cuenta que estas dos cosas coinciden. Entonces tenemos que, ok, la función f satisface esta identidad que está acá. No obstante, el campo no es conservativo porque ahora, si ustedes, por ejemplo, piensan, dijimos que estábamos trabajando en todo R2. Entonces, supónganse que ustedes se paran en un punto alrededor del origen. Porque, ojo, esa función, esa función f, en realidad va a estar definida desde R2 menos el punto 0, 0. Y su rango seguramente va a caer en R2. Porque claro, cuando tú tienes estos factores, acuérdense que m es menos y entre x cuadrado más y cuadrado y n es x entre x cuadrado más y cuadrado, obviamente que el denominador no va a estar definida, vamos a tener problemas en el punto 0, 0. Entonces, bueno, en realidad el dominio va a ser esto. Pero fíjense ustedes que si ustedes consideran, por ejemplo, una curva CR, una curva alrededor de este puntico, bueno, nosotros podemos pensar en la parametrización delta sub t como la que viene dada por las ecuaciones clásicas, ¿no? Coordenadas polares. X y Y van a ser R coseno de t, R seno de t, con el R fijo. El R viene dado justamente por la curva, por el radio que ustedes escojan acá, y el t variando desde 0 hasta 2pi. Entonces, cuando ustedes miran la integral de línea sobre la curva C sub R de la función f de s, esto es la integral desde 0 hasta 2pi de f evaluado en lambda de t por lambda prima de t de t. Entonces vamos a ver, o sea, pongo de una vez de 0 a 2pi porque voy a utilizar esta parametrización que acabo de establecer de acá. Si me lo permiten, acá en la esquina lo escribo. Esto va a ser igual ¿a qué cosa? A la integral desde 0 hasta 2pi de f, repito, entonces acá me quedaría menos r seno de t sobre, acá la derivada de esto
permítanme escribirlo por acá apretadito. La derivada, vamos a quitar esto acá. La derivada de esto, alfa prima de t, no va a ser otra cosa que x menos r seno de t, y acá y igual a r coseno de t. Ese sería alfa prima de t. Entonces acá cuando ustedes hacen, les quedaría aquí abajo aquí va a quedar un r cuadrado porque x cuadrado más y cuadrado da r cuadrado. Y acá quedaría menos r seno de t, r coseno de t sobre r cuadrado, que multiplica, y entonces acá me quedaría menos r seno de t entre r cuadrado, coma r coseno de t entre r cuadrado, y aquí cerramos con un dt. Bueno, y entonces sacando esta cuenta, es obvio que cuando hagan el producto escalar de estas dos cosas, esto simplemente va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2pi de r cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado entre r cuadrado de t, y esto simplemente va a dar 2pi. ¿Ok? ¿Qué estamos concluyendo? En este caso, que para esta curva, y es la función f que estamos utilizando como ejemplo, las integrales de línea de toda curva cerrada, de cualquier curva cerrada o de algunas curvas cerradas, en este caso de este tipo de curvas, van a ser distintos de 0. Entonces, por el teorema que vimos en videos anteriores, esto va a implicar que f no es conservativo. O sea que no podemos encontrar una función, no existe para esta función f, para este ejemplo particular, una función f pequeña tal que uno pueda tener esto. F grande no tiene función de potencial. Eso es lo que estamos concluyendo en este caso. ¿Por qué? Porque las integrales de línea, en lo particular para este tipo de curvas, es distinta de 0. Ahí tenemos entonces un caso. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Bueno, no está fallando, entre paréntesis, y eso lo vamos a comentar en otros videos, en futuros videos. ¿Qué falló? Bueno, lo que está fallando es el dominio, porque aquí el dominio lo estamos pensando como R2 menos el punto 0, 0, y ocurre que esto no es un conjunto convexo. ¿Y por qué no es convexo? Por culpa de este huequito que hay acá. O sea, cuando yo estoy mirando este dominio, al perforar acá y sacar el punto, el origen, ya estoy dañando el dominio. Y ese puntico me va a traer problemas para yo poder extender esa propiedad de campo conservativo a toda la función de forma global. Entonces, con eso tenemos esta situación que yo quería traer a colación, y en general, lo escribo por acá. Lo voy a decir, lo vamos a establecer de la siguiente manera. O sea, si nosotros ahora tenemos f definida de Rn en Rn de clase CK, ¿ok? Conservativo, si yo tengo un campo otra vez conservativo, repitiendo exactamente el mismo procedimiento, entonces existe f definido de Rn en R, tal que yo puedo decir esto que está acá. Yo puedo decir que las derivadas parciales de f con respecto a xy van a ser igual a f sub i para todo i variando desde 1 hasta n. Voy a repetir el argumento, pero ahora en n variables. Entonces, usando el hecho de que esta es una función, que la f pequeña es una función de clase ck más 1, yo como tengo que las derivadas cruzadas son iguales, así como la derivada segunda de f con respecto a xy, xj es igual a la derivada segunda de f con respecto a xj, xy para todo par ij variando desde 1 hasta n, nosotros entonces podemos concluir por el mismo argumento, pero ahora aplicado a n variables, que las derivadas parciales de la función f sub i con respecto a xj, esta va a ser igual, por ejemplo, a esta que está aquí, pero esto que está aquí es igual a esto, y por el mismo argumento vamos a obtener que la derivada parcial de fi con respecto a xj tiene que ser igual a la derivada parcial de fj con respecto a x sub i para cualquier par
y j variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Tenemos esos pares. Conclusión, hemos obtenido el siguiente resultado que enunciamos como un teorema para cerrar los contenidos de este video. Sea f definida, vamos a ponerlo así, de u contenido en Rn, entre paréntesis u abierto, y con eso, ¿ok? De clase CK en U, si F es conservativo, si F es un campo conservativo, entonces tenemos lo siguiente, que la derivada parcial de F con respecto a la I, o sea, la derivada parcial de Fi con respecto a XJ va a ser igual a la derivada parcial de FJ con respecto de XY. XY para todo par IJ variando desde 1 hasta n. Y ojo, esta identidad es local. Esta identidad, permítanme inclusive acá, X. Esto es una identidad puntual. ¿Ok? Y bueno, con esto entonces terminamos el contenido de este video.